Bueno, en cuestión de su etiología, la formación de cálculos necesita una orina supersaturada. Esta orina supersaturada se forma por, bueno, está mediada por un pH urinario, una fuerza iónica, la concentración de los solutos, y la complejidad de los mismos. Cuanto mayor sea la cantidad de un soluto, mayor será la probabilidad de que estos precipiten. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos un esquema de la formación de los litos. Todo asegura que los cálculos se forman debido a que hay ausencia de la concentración de los inhibidores naturales de los cálculos. Estos inhibidores son el magnesio, el citrato, el pirofosfato, y otros oligoelementos metálicos. Esta teoría tampoco es aceptada porque muchas personas que carecen de estos inhibidores no siempre forman cálculos. Y también es paradójico porque una concentración abundante de estos inhibidores puede formar cálculos, entonces tampoco es aceptada por eso. Siguiente. Bueno. Nada más regrésate un segundo. Sí, acuérdense de ese es un punto importante, que es si hay inhibidores para la formación de cálculos, ¿sale? Y de hecho es uno de los targets terapéuticos que utilizamos en los pacientes para evitar que haya recurrencia de la enfermedad. Entonces, el más importante de todos estos que comenta su compañero es el citrato, ¿sale? De hecho, se da, hay medicamento para el citrato de potasio que utilizamos para evitar la concentración o la formación de piedras, ¿vale? Síganlo. Bueno, yo les voy a hablar de los iones urinarios. Primero tenemos que el calcio es un ion importante que se encuentra en los cristales urinarios. El riesgo de los cálculos urinarios aumenta con la medida que lo hace también la absorción de calcio fraccional de los intestinos. Esta absorción disminuye con el aumento de la ingesta de calcio. Solo el 50% del calcio en el plasma eh, es disponible para su filtración en el glomérulo. Más del 95% del calcio filtrado en el glomérulo se reabsorbe en los túbulos proximal y distal y cantidades limitadas en el túbulo colector. Y menos del 2% del calcio se excreta por la orina. Tenemos también que algunos diuréticos aumentan la excreción del calcio y muchos otros factores promueven la agregación de cristales. Dentro del... Luis, ¿qué diurético aumenta calcio por la orina?
diuréticos de ASA. ¿Qué diurético utilizan de manera constante o que puede generar hipercalciuria, digamos? O puede generar que haya la salida de calcio a nivel de la orina. O se las cambio. ¿O qué diurético se puede utilizar en los pacientes que tienen hipercalciuria? Que lo que hace es aumentar la reabsorción del calcio a nivel de la orina. La Ahí serían los hidroclorotiazida. tiazídicos. Eso, las tiazidas, ¿sale? Las tiazidas. Entonces, más que otra cosa, lo que usamos los diuréticos es para evitar que se formen los cálculos de calcio en los pacientes que tienen hipercalciuria idiopática, ¿vale? Entonces, no es tanto que los diuréticos generen hipercalciuria, sino que lo que ayudan es a la reabsorción del calcio. ¿Va? Sí, gracias, ¿Entendiste doctor. lo que te quise decir? Sí, doctor. Una Gracias. pregunta capciosa, por eso te quedaste callado. Me confundí. Vale, sigue. Gracias. Bueno, otro de los iones urinarios que tenemos es el oxalato, que lo consumimos de 10 a 15% en la dieta. Es un producto secundario del metabolismo que la mayor parte del oxalato que entra en el intestino grueso es consumido mediante la descomposición bacteriana. La bacteria que hace esto es la Oxalobacter formigenes. También tenemos que es posible que la dieta tenga un impacto en la cantidad del oxalato que se encuentra en la orina. Una vez absorbido en el intestino delgado, el oxalato no se metaboliza y los túbulos proximales lo excretan de manera casi exclusiva. La presencia de calcio dentro de la luz intestinal es un factor importante que influye en la cantidad del oxalato que se absorbe. El oxalato en la orina tiene un papel fundamental en la formación de cálculos de oxalato de calcio. La excreción normal va de 20 a 45 miligramos al día y no cambia de manera significativa con la edad. La excreción es más elevada durante el día cuando se come. Pequeños cambios en la composición de oxalato de la orina pueden tener un impacto importante en la supersaturación de oxalato de calcio. Okay, esto es bien, bien importante porque ustedes saben que las piedras más frecuentes que vemos son de oxalato de calcio. Entonces, el objetivo terapéutico, como vieron ustedes en las tareas que les pedí de las dietas, a los pacientes que tienen oxalato de calcio, piedras de oxalato de calcio, la gran mayoría de los médicos lo que les hacen es quitarles todo el calcio de la dieta. Entonces, no es tanto quitarles el calcio, porque ustedes saben que el calcio existe en nuestro cuerpo con y a pesar de que nosotros no consumamos calcio, porque empieza a haber resorción ósea y la resorción ósea hace que haya calcio en el cuerpo. Lo que es bien importante es cuidar la dieta a base de oxalato. Entonces, a estos pacientes hay que hacerles la dieta baja en espinacas, en acelgas, todo lo que están viendo ahí. Bien importante, que es algo bien común, el café tiene mucho oxalato, el chocolate tiene mucho oxalato, las nueces, cacahuate, pistache, almendra, tienen mucho oxalato. Algo que estamos viendo muy recientemente es que los pacientes que les están haciendo bypass gástrico son pacientes que como la parte del intestino delgado, en donde hay una excreción baja o hay una excreción del oxalato, empiezan a tener hiperoxaluria porque empiezan a absorber muchísimo oxalato estos pacientes. Entonces, la historia natural son pacientes que se operan de bypass, bajan de peso, absorben mucha más cantidad de oxalato, pero también se deshidratan más. Entonces, esto genera que formen piedras de oxalato de calcio. Entonces, son una serie de cosas y recomendaciones que le tienen que decir a un paciente. Voy a tocar un poquito el tema que comentaste a un inicio de cómo se forman las piedras. Las piedras, básicamente, hay varios criterios y varias formas de formar, digamos, varias teorías de la formación de piedras. Pero la más importante es la sobresaturación de una sustancia. Si ustedes ponen en un vaso con agua una cucharada de azúcar, la diluyen sin ningún problema y se deshacen. Pero ustedes ponen otra y otra y otra cucharada de azúcar, va a llegar a un punto en el cual se sobresatura la solución y ¿qué es lo que pasa? Se precipita. Esa sobresaturación y precipitación de cristales es el origen principal de la formación de piedras.
Por eso es que lo más importante en un paciente que ya formó piedras es que se mantenga bien hidratado. La hidratación es muy importante. Y todo es por capas. No sé, yo creo que todavía les tocó estas paletas que eran como, que se llamaban rocaleta, que en medio había un chicle y iban como capas encima de dulces y de sabores. Hagan de cuenta que así son las piedras. Van viéndose como por capas cómo se van formando estas capas de diferentes cristales cristales de diferentes sustancias. ¿Por qué es importante todo esto que estamos platicando? Porque se considera que un paciente, ojo, que tuvo piedras hoy, tiene hasta el 50% de posibilidades de volver a tener una piedra dentro de 5 años. Entonces nosotros tenemos que modificar dieta, costumbres, estilo de vida para que evitemos que vuelva a tener piedras. ¿Va? Entonces nada más, perdón que interrumpí, pero esta parte del oxalato es bien importante que me la entiendan. Sí, Sí, doctor, gracias. Bueno, también tenemos que es posible que se desarrolle hiperoxaluria en pacientes con trastornos intestinales. Tenemos que los trastornos intestinales generan del 5 al 10% de la urolitiasis. Pues los trastornos intestinales principalmente son enfermedad inflamatoria intestinal, resección del intestino delgado y desviación intestinal. Y ok. también, y también el consumo, ya sea a propósito o por accidente de etilenglicol glicol. Ahí está. Sigan. Bueno, también tenemos el ion fosfato, que es un importante amortiguador y formador de complejos y forma complejos con el calcio en la orina. Es un componente clave en los cálculos de fosfato de calcio y también en los de fosfato de amoníaco y magnesio. La excreción de fosfato urinario en adultos normales está relacionada con la cantidad de fosfato en la dieta. En el túbulo proximal se reabsorbe de manera predominante la pequeña cantidad de fosfato filtrada por el glomérulo. Tenemos que la paratirina es una hormona paratiroidea que inhibe la reabsorción de fosfato. El cristal predominante en pacientes con hiperparatiroidismo es el fosfato en la forma de hidroxiapatita, fosfato de calcio amorfo y carbonato apatita. Y otro es el ácido úrico. El ácido úrico es un producto secundario al metabolismo de la purina. Los valores de pH aumentan el urato. El 10% del ácido llega a la orina. También tenemos que un defecto de la xantina deshidrogenasa produce concentraciones elevadas de xantina, que esto puede precipitarse en la orina, lo que conduce a la formación de cálculos. Las alteraciones inusuales del metabolismo de la adenina pueden llevar a la producción de 2,8 de hidroxiadenuria, que es poco soluble en la orina y puede desarrollar cálculos urinarios. Esto se debe a la deficiencia de adenina fosforibosil transferasa. Los cristales y cálculos puros de ácido úrico son más o menos radiolúcidos. La única forma de ver los cristales, en este caso, es cuando tienen un poco de fosfato, que los hace radioopacos. Otro ion que tenemos es el sodio, que aunque no se ha identificado como uno de los constituyentes principales de la mayor parte de los cálculos urinarios, el sodio pues también juega un papel importante para regular la cristalización de sales de calcio en la orina. El sodio se encuentra en concentraciones más elevadas de lo esperado en el centro de cálculo renal y puede jugar un papel en la iniciación del desarrollo y la agregación de cristales. La ingesta alta de calcio aumenta la excreción de calcio urinario y también las concentraciones urinarias de uratos de monosodio y que promueve el crecimiento de cálculos. Uy. También pues esto reduce la capacidad de la orina para inhibir la aglomeración de cristales de oxalato de calcio.
Bueno, lo interesante que tenemos con el sodio es que el aumento de la ingesta de sodio incrementa la sed y el volumen de orina excretada. Por el lado contrario, una reducción de sodio dietético ayuda a la reducción de la nefrolitiasis recurrente de calcio. El citrato es un factor clave que afecta el desarrollo de cálculos urinarios de calcio, una deficiencia que suele relacionarse con la formación de cálculos en quienes padecen diarrea crónica o acidosis tubular renal tipo 1 y en pacientes a los que se prescribe tratamiento crónico con tiazidas, que es lo que se mencionaba anteriormente. El citrato juega un papel fundamental en el ciclo del ácido cítrico en las células renales, los estímulos metabólicos que consume este producto. Eh, Reducen la excreción urinaria de citrato. El estrógeno aumenta la excreción de citrato y puede ser un factor que reduce la incidencia de cálculos en mujeres, sobre todo durante el embarazo. Después tenemos magnesio. Magnesio. La deficiencia de magnesio en la dieta está relacionada con un aumento de la incidencia de urolitiasis. El magnesio es un componente de los cálculos de Struvita. De manera experimental, la falta de magnesio en la dieta está relacionada con el aumento en la formación de los cálculos de oxalato de calcio y crisaluria y de oxalato de calcio. No se ha definido el mecanismo exacto por el cual el magnesio ejerce su efecto. Los complementos de magnesio dietético no suelen proteger contra la formación de cálculos. El sulfato puede ayudar a prevenir cálculos urinarios. Además, pueden formar complejos con el calcio. Estos sulfatos se presentan de manera primordial como componentes de proteínas urinarias más largas, como el sulfato de codroitina y el sulfato de heparina. Bueno, vamos a empezar con las variedades de cálculos que hay. Okay. Primero tenemos los cálculos de calcio, que, que tenemos que estos cálculos son del 80 al 85% de todos los cálculos urinarios que existen. La nefrolitiasis por calcio es más común debido al calcio urinario elevado, ácido urinario elevado, oxalato urinario elevado o menor concentración de citrato urinario. La hipercalciuria se encuentra como un defecto solitario en un 12% de los pacientes y en un 18% y en combinación con otros síntomas en un 18% adicional. La hiperuricosuria se identifica como un defecto solitario en un 8% de los pacientes y está relacionado con efectos adicionales en un 16%. El oxalato urinario elevado se encuentra como un dato solitario de un 5% y en pacientes con defecto combinado en un 16%. La menor cantidad de citrato en la orina se encuentra como defecto aislado en un 17% de los pacientes y como un defecto combinado en un 10% adicional. En casi una tercera parte de los pacientes sometidos a evaluación metabólica completa no se encuentra un defecto metabólico identificable. Los síntomas de los cálculos son secundarios a obstrucción, con dolor, infección, náuseas y vómito, y en raras ocasiones culminan en insuficiencia renal. La hematuria asintomática o las infecciones repetitivas de las vías urinarias recalcitrantes o los antibióticos que parecen apropiados deben despertar la sospecha de un posible cálculo urinario. Tenemos también que las calcificaciones dentro del parénquima renal, conocidas como nefrocalcinosis, en raras ocasiones producen síntomas y por lo general no son sensibles a tratamientos tradicionales apropiados para la urolitiasis. La nefrocalcinosis se encuentra a menudo con acidosis tubular, renal e hiperparatiroidismo. Con frecuencia, nefrolitiasis y nefrocalcinosis coexisten, pero casi ningún paciente con nefrolitiasis tiene nefrocalcinosis obvia. La nefrocalcinosis puede deberse a diversos estados patológicos. Son comunes los túbulos colectores ectásicos como los que se ven en la poliquistosis renal medular. Este suele ser un proceso bilateral.
Los conductos colectores obstruidos pueden ser una fuente de dolor crónico en la fosa renal. El aumento de la absorción de calcio del intestino delgado es común en la sarcoidosis y el síndrome de leche y álcali. El hiperparatiroidismo y la ingesta excesiva de vitamina D. Un tercer mecanismo lo constituyen los procesos de enfermedad que producen la desnutrición ósea, incluidos el hiperparatiroidismo, lesiones osteolíticas y mieloma múltiple. Ya por último, pueden desarrollarse calcificaciones distróficas que se forman en el tejido necrótico después de una afección renal. Ok, síguele. La siguiente variedad de cálculo. Aquí lo único que quiero que se acuerdan, para no meternos tanto en el tema, lo van a ver en nefrología o igual ya lo vieron, es que hipercalciuria hay de varios tipos, que es la absortiva, la resortiva, absortiva que absorbe mucho calcio, resortiva que deshace por la glándula paratiroidea, empieza a carcomer el hueso de todo el cuerpo, entonces empieza a haber mucho calcio por resorción. Y la otra por la excretora o la falta de que haya excreción del calcio. Pásate a la siguiente. Pues creo que estás hablando de lo que usted mencionó. Sí, digo que no nos vamos a meter mucho a esto porque es mucho, ya es más cuestión, ¿cómo se llama? De nefro, pero quiero que veamos todos los tipos de cálculos. Ya vimos los más importantes, oxalato de calcio. Ahora vamos con los cálculos de Jantina. Sí, los cálculos de Jantina, la etiología de la formación de estos cálculos es que se producen por una deficiencia congénita de la enzima xantina deshidrogenasa. En ese esquema podemos ver que esta enzima induce es la enzima que se necesita para convertir la xantina a ácido úrico. Y entonces la deficiencia de esta enzima va a provocar una mayor concentración de xantina y pues por ende la formación del cálculo. Las características del cálculo es que son radiolúcidos y tienen color amarillento. Una profilaxis para evitar la formación de los mismos es la ingesta elevada de líquidos y la alcalinización de la orina. Siguiente. Otro tipo de cálculos son los cálculos de Indinavir. El Indinavir es un fármaco que es un antirretroviral y es del grupo de los inhibidores enzimáticos de la proteasa. Produce cálculos radiolúcidos en la tomografía computarizada sin contraste. Esta es una característica sumamente importante porque son los únicos cálculos que son radiolúcidos en la tomografía computarizada. En la imagen podemos observar que pues, se observan radiolúcidos. Y otra característica pues, es que se tiñen de rojo y se separan durante la extracción de canasta. Siguiente, por favor. Hay otro tipo de cálculos que son de muy baja prevalencia. Es muy difícil encontrar este tipo de cálculos. Un ejemplo son los cálculos de silicato que están relacionados al uso prolongado de antiácidos que contengan sílica. Otros son los cálculos de triamtereno. Sabemos que el triamtereno se utiliza como un antihipertensivo. Entonces, pues están relacionados con tratamientos antihipertensivos con personas que utilicen el triamtereno. Y también el uso de glafenina y antrafenina pueden llegar a producir cálculos, que como dije anteriormente son de baja prevalencia, es muy difícil encontrar cálculos de este tipo. Siguiente. Bueno, pues en las variedades de cálculos existen los cálculos sin calcio. Un ejemplo de estos son los cálculos de estruvita, los cuales se componen de magnesio, amoníaco y fosfato. Estos se encuentran generalmente en mujeres y pueden recurrir con facilidad. Estos son infecciosos y están relacionados con microorganismos que desdoblan urea, tales como puede ser Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus. El pH de los pacientes con estos cálculos es alcalino debido al amoníaco que hay en los mismos. Siguiente, por favor. Bueno, los cálculos de ácido úrico abarcan más de 5% de todos los cálculos urinarios y suelen encontrarse más comúnmente en hombres. Estos cálculos están relacionados en pacientes que sufren de gota,
de enfermedad mieloproliferativa o pérdida rápida de peso, y a quienes se le tratan por trastornos cancerosos con fármacos citotóxicos. Las concentraciones elevadas de ácido úrico son frecuentes debido a la deshidratación y a la ingesta excesiva de purina. Tal se puede encontrar en la dieta en muchos tipos de carnes, en hígado, riñón. Siguiente, por favor. Hay nada más algo que les quiero comentar para la vida diaria. En los de ácido úrico todo el mundo se va a las carnes. Entonces les quitan o los restringen las carnes. El atún en lata tiene muchísimo ácido úrico también. Los mariscos tienen mucho ácido úrico. Las bebidas alcohólicas derivadas de grano, ácido úrico. ¿Vale? Entonces hay que restringirles esa parte también. Síguele, cistina. Bueno, pues en la cistina es secundaria a un error innato del metabolismo que produce una absorción anormal de la mucosa del intestino delgado y una absorción tubular renal de aminoácidos bibásicos como pues, la cistina, la ornitina, lisina y la arginina. Y el tratamiento de estos incluye lo que es una ingestión urinaria. Siguiente, por favor. Bueno, pues aquí se agregó una radiografía de exploración donde se muestra lo que viene siendo un cálculo de cistina. No sé si lo pueda apuntar ahí con la flecha mi compañero. Ahí es lo que se viene haciendo y se observa lo que es el aspecto de vidrio esmerilado con las orillas suaves. Siguiente, creo que ya la gustó. Ok. Voy a hacer aquí un paréntesis porque esto es bien importante. Todo lo que platicamos ahorita de la litiasis es prácticamente lo que nosotros usamos a diario, ¿vale? Para poder hacer un diagnóstico de litiasis. Déjenme poner en pantalla. Quiero compartir. No sé si ya ven mi pantalla, la pizarra. No, doctor, no se ve. Doctor, no se ve. A ver, denme un segundo porque ahora estoy desde la computadora del consultorio. ¿Ahí ya me deja? No. Ahora está bloqueado. Bueno, les llega un paciente con un cólico renoureteral o con un dolor por una piedra. Si estuvieran en el mejor hospital del mundo en un momento ideal, ¿cuál sería el estudio de imagen preferido para poder evaluar a un paciente? Una radiografía de abdomen. ¿Estás en el mejor hospital del mundo, en Mount Sinai de Estados Unidos? ¿Una tomografía? ¿Una tomografía de qué? Urotem. Pélvica. Ok, es una tomografía abdominopélvica, pero simple. ¿Sale? Ese es el estudio estándar de oro actualmente que debemos de utilizar en los pacientes que tengan un cólico renoureteral. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Ya. Sí, doctor. ¿Ahora sí? Bueno, pero obviamente como estamos en un país en donde a veces, y van a estar en un servicio social o en un internado en donde a veces no tenemos tan accesible una tomografía abdominopélvica simple, que es el estándar de oro, pues vamos a tener la placa simple, como dice su compañero. Entonces, ustedes me van a decir qué tipo de piedras son las que se van a ver realmente, cuáles son las piedras radiolúcidas y cuáles son las radiopacas. Radiopacas son las que se ven en la placa simple y las radiolúcidas no se ven. Entonces, yo les voy a dar una mnemotecnia para que no se les olvide. La mnemotecnia para saber cuáles son las que se ven en placa simple, las que no se ven en placa simple, acuérdense de SIUX. Y con eso nunca se les va a olvidar. Estas son las radiolúcidas, ¿sale? Y son las piedras secundarias de salicilato, perdón por la letra, salicilato. La uva que va, este es de uric acid. ¿Quién me dice la U cuál es? Digo la I, perdón. ¿Sería el de Indinavir? Indinavir, ¿vale? Entonces, si ustedes están sospechando Indinavir en alguna piedra de este tipo, no se van a ver, repito, no se van a ver en las placas.
porque son los tipos de piedras que son radiolúcidos, ¿sale? Ahora, ¿qué es el Indinavir? Es un antirretroviral. Exacto. Son pacientes que son VIH positivos que están tomando este tipo de medicamentos. Estas placas, esta Indinavir es la única que tampoco se va a ver en tomografía, ¿sale? Por TAC no se va a ver. El resto sí se ven por tomografía, salicilato, ácido úrico y jantina. Y obviamente las de oxalato de calcio también se ven por tomografía, ¿sale? Pero si ustedes quisieran o estuvieran pensando en una piedra por Indinavir, en un paciente que es VIH positivo, que tiene 10 años tomando el Indinavir, le van a hacer una tomografía, pero en lugar de ser una tomografía simple, a este paciente hay que hacérsela con contraste, o uno que se llama urotomografía, o urotac, ¿sale? Porque las piedras de Indinavir se van a ver cuando el medio contraste pase por el uréter, se va a ver como un defecto de llenado. Tampoco se ven por tomografía, ¿sale? Entonces tienen que llevar forzosamente contraste. ¿Dudas con los tipos de piedras? No, doctor. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, aunque estén en un hospital o en una clínica pequeñita, si ustedes piden una placa simple de abdomen, ¿qué porcentaje de posibilidades tienen de ver una piedra con el cuadro clínico? Si estamos hablando que más o menos el 80 al 85% son de oxalato de calcio. Entonces, pues más o menos... Pues sí es alta. Es Exacto. alta, pero tienes probabilidad pues de falsos. Exacto. Pero el 85% de las piedras las vas a ver por placa simple de abdomen. Entonces, si ustedes no tienen una tomografía a la mano, es válido hacerla una placa simple de abdomen, por supuesto. Pero si ustedes están en un hospital ideal, en el mejor hospital del mundo, ustedes deben de tomar una tomografía simple de abdomen siempre para este tipo de pacientes, ¿vale? Doctor, ¿y Ahora, no se pueden ver por ultrasonido? ok, el ultrasonido es el estudio complementario para hacer el estudio de, ¿cómo se llama? De las piedras. ¿Qué es lo que nos va a ver en el ultrasonido? Si la piedra está, híjole, vamos a ver si me sale el riñón, ¿no? Porque soy muy malo para dibujar. Vamos a pensar, más o menos imagínense que eso es un riñón, ¿sale? Y acá está la vejiga. Con el ultrasonido ustedes van a poder ver el riñón que está dilatado, ¿sale? Pero al menos que la piedra esté en las cavidades renales o en esta parte van a poderla ver. Pero si la piedra está tapada en el uretero, acuérdense que el uretero es una estructura retroperitoneal. Entonces el ultrasonido lo único que les va a decir es, ojo, hay algo que está obstruyendo el conducto. ¿A qué nivel? No lo sé. ¿De qué tamaño? Tampoco lo sé. ¿Vale? Pero hay algo que está tapando el riñón. Entonces, si nosotros hacemos ultrasonido más placa simple de abdomen, más o menos vamos a tener un porcentaje del 80% de diagnóstico. ¿Sale? Pero como tal, solito el ultrasonido, al menos que esté en la pelvis renal la piedra, nos va a dar el diagnóstico de litiasis. Por eso es que la tomografía es un estudio mucho más rápido y más derecho. Antes se usaba algo que se llamaba urografía excretora. Se dejó de utilizar porque para la urografía excretora se necesita hacer una preparación intestinal, limpiar el intestino, purgar y meter medio de contraste para que se haga el estudio. La verdad es que la tomografía es un estudio que en menos de 10 minutos tenemos, en menos de 5 minutos tenemos el diagnóstico inmediato. ¿Ah? Ahora, pues este es el protocolo de diagnóstico. ¿Qué estudios de laboratorio le van a pedir a un paciente que ustedes sospechan que tenga litiasis urinaria? ¿Un ego? Ego, ¿qué vas a ver en el ego? Pues la concentración de distintos iones. Acuérdate que el ego va a ser la combinación del riñón tapado más el riñón sano. Entonces, ¿qué es lo que pensarías ver más en un ego con una persona con anlito? La característica del examen general de orina en un paciente con un cólico renoureteral puede ir desde un examen general de orina normal
hasta la presencia únicamente de eritrocituria o cristales de oxalato de calcio, de ácido úrico, efectivamente, como tú dices, las concentraciones de los iones. Pero va a ir variando dependiendo de la gravedad y la cantidad de obstrucción que tenga el paciente, ¿va? Entonces, ahorita nada más quiero que se quede esto claro de los diagnósticos y los tipos de cálculos que existen. Y el miércoles nos vamos a dedicar a el diagnóstico de litiasis, el tratamiento de litiasis y los tipos de tratamientos quirúrgicos que existen de litiasis, ¿sale? Este es un tema que quiero que reforcemos muy, muy bien porque es un tema que van a usar toda la vida, aunque no se dediquen como urólogos, pero que sepan manejar el cólico renureteral. ¿Dudas hasta ahorita de esto? Oh, claro, doctor. No, doctor, ninguna. ¿Va? De todos modos, denle una leída y si todo está bien, el miércoles nos vemos temprano para seguir con la clase. ¿Va? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuídense. Gracias, doctor. doctor.